Muy bien, después de haber entonado este hermoso himno, muy conocido en nuestra iglesia, ¿verdad? Y para todos nosotros también. Hace años escuchamos acerca de la verdad. Bien, vamos a dar inicio a la segunda parte de la ponencia de esta tarde. El tema a tratarse es doctrinas fundamentales versus falsas doctrinas. La persona que va a estar al frente de nosotros es licenciado en Teología en la Universidad Peruana Unión. Es magíster en Teología Bíblica y actualmente está estudiando un doctorado en Teología Sistemática en la Universidad Adventista del Plata. Se ha desempeñado como capellán, pastor distrital, pastor departamental y administrador en campos de la Unión Peruana del Sur. Actualmente se desempeña como secretario académico de la Facultad de Teología y es docente universitario. Nos referimos al pastor Ronald Aquije Herencia. Vamos a dejar el tiempo con nuestro pastor. Bienvenido, pastor. Saludamos a nuestro pastor Ronald. Hermanos, ¿cómo están? Un feliz sábado, qué gusto de saludarlos, ¿cómo se encuentran? Una alegría poder verlos aquí y felicitarlos en primer lugar por la realización de este evento. Siempre que nosotros profundizamos la palabra de Dios y que vemos por estudiarla, creemos que la iglesia es edificada, que la iglesia se hace sólida en la palabra de Dios y ante tiempos que ciertamente son desafiantes y difíciles porque hay mucho polvo a veces levantado alrededor de lo que somos nosotros como iglesia adventista. Vale bien tener estos cimientos que nos ayudan a nosotros en nuestros fundamentos de la verdad. El día de hoy yo quiero hablar acerca de este tema que se me encomendó también, el tema de nuestras doctrinas fundamentales frente a falsas doctrinas. De hecho, este tema es muy amplio y no voy a poder abarcarlo a totalidad. Yo en realidad, por el tiempo, voy a abarcar sobre todo dos, y una de ellas va a ser un tanto al paso porque previo al hablar de las falsas doctrinas, primero vamos a hacer un repasito chiquito y rápido de las doctrinas fundamentales nuestras y eso nos va a tomar algo en el tiempo. Así es que yo quiero comenzar, vamos directo al grano como se dice. ¿Qué cosa es una doctrina? Hay dos palabras en la Biblia que nos dan la referencia a lo que se traduce como doctrina. Una de estas es la palabra didascalía y otra es la palabra didaje. Cuando nosotros vemos cómo es que estas palabras se usan, nos damos cuenta, ambas son traducidas como doctrina, de cuál es el concepto bíblico para lo que significa doctrina. Comenzamos con Primera de Timoteo 1:10, que él, mientras habla que la ley fue dada, Pablo, mientras habla que la ley fue dada y menciona a los pecadores, a la gente apartada, etc., menciona al final del texto, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Fíjense que se está hablando en el sentido de una enseñanza y se está hablando en el contexto de una oposición a una enseñanza que estaba entendida, ¿sí? El otro pasaje, Hechos 2:42, dice así: y perseveraban en la sana doctrina, ahí se usa el griego didache, de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué es lo que perseveraba, dice la Biblia? En la doctrina de los apóstoles. Doctrina de los apóstoles. Para alguien puede sonar algo demasiado humanificado. Doctrina de los apóstoles. Los apóstoles tenían una doctrina que no es la doctrina de Dios, no es la doctrina de la palabra. En realidad, la referencia aquí desde la perspectiva original del texto es la enseñanza de los apóstoles. Estamos hablando aquí de un sentido de coherencia, de una enseñanza que tenía el respaldo apostólico, por supuesto que sí, los líderes,
por lo tanto de algo que tenía aprobación, aquí se nos habla de la autoridad de los apóstoles también, pero por otro lado de algo que estaba consensuado y en general aceptado por la iglesia. Y en este sentido podríamos decir que doctrina desde el punto de la perspectiva bíblica significa enseñanza o instrucción. Así, en términos fáciles, doctrina podríamos decir que es la enseñanza o conjunto de enseñanzas certeras basadas en la totalidad de la palabra de Dios. No nos imaginamos una doctrina que esté en contradicción con el Nuevo Testamento o con el Antiguo Testamento. Si es una doctrina, tiene que ser coherente con toda la revelación de la Escritura. Por eso es que nosotros no podemos hacer doctrina solamente de un pasajito de las Escrituras, ¿no? Hay muchas explicaciones. Por ejemplo, Jesús contó una parábola del rico y Lázaro, y donde supuestamente la escena de Lázaro era la escena de alguien que está en una vida más allá de la muerte. Y si uno saca solamente ese texto para hacer doctrina, dice, pues ya ven, aquí Jesús mismo está contando una historia donde hay vida más allá de la muerte. No podemos hacer eso, ignorando el resto de las Escrituras. Y una cosa es el lenguaje narrativo, expositivo de la palabra, y otra cosa es la comparación en una parábola. Una parábola, peor aún, no se puede usar para ejercer el asentamiento de una doctrina. Así es que cuando nosotros hablamos de doctrina, podemos ver esto en dos perspectivas. Primero, la perspectiva general, que se refiere a las enseñanzas, más también en un sentido sistemático, y aquí vamos a ver una disciplina de la teología que se encarga de la integración de las Escrituras, del estudio articulado de las Escrituras. Y se puede usar el término doctrina, a veces lo confundimos en estos dos sentidos. Uno, el sentido general, lo que implica enseñanzas de la palabra de Dios. En general, ¿qué es doctrina? En términos generales, son enseñanzas coherentes de la palabra de Dios. Pero si yo ahora quiero mirar y definir esta palabra en términos sistemáticos de esta disciplina de la teología, voy a encontrar que generalmente doctrina se refiere a la integración coherente y sistemática de nuestras creencias cristianas. Una es una referencia general y otra es una referencia articuladora. En breve les voy a dar algún pequeño ejemplo. Bueno, decirles como adventistas que nosotros tenemos 28 creencias. 28 creencias. Y cuando hablamos de las 28 creencias, estas están en nuestro manual de iglesia, que es un documento que nosotros lo tenemos oficialmente votado por la Iglesia Mundial. Y cuando hablamos de esto, encontramos que allí se encuentra la afirmación oficial de nuestra perspectiva, cómo entendemos la Biblia, qué verdades creemos que en la Biblia hay. Hay otro librito que hace poco se ha actualizado, que es el que está al lado derecho de ustedes, que se llama Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, y que consiste en una explicación doctrinal introductoria. Es un librito así de gruesito, y aún así es introductoria, porque cuando hablamos de doctrina, el estudio de la Biblia es muy profundo. Pero ahí encontramos nosotros qué cosa es lo que creemos. Y recuerdan ustedes que yo le había mencionado que la doctrina, el estudio de la doctrina en el sentido sistemático agrupa el sistema de creencias. Aquí les voy a mencionar un ejemplo. Es lo que fue la perspectiva en la cual este librito de la mano derecha de ustedes enfoca el estudio de las doctrinas. Ahora, hay algunos que en algún momento yo he escuchado decir una afirmación como que media dogmática. Y dicen, nosotros los adventistas tenemos 28 creencias y 6 doctrinas. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha escuchado decir eso? Yo quiero decir que esa afirmación es correcta en sentido absoluto, al menos en el inicio, no necesariamente al final. Cuando nosotros hablamos de las creencias,
lo que la Iglesia tiene votado oficialmente son nuestras 28 creencias. La forma en la cual nosotros agrupamos esas creencias puede variar dependiendo de la perspectiva teológica desde el cual abordamos las cosas. En este caso, por ejemplo, este libro, y a propósito esto está en el índice, no es que nosotros tenemos votado como Iglesia Adventista doctrina de Dios, doctrina de la naturaleza del hombre, doctrina de la naturaleza, doctrina de la experiencia de la salvación, que es lo que sigue a continuación, doctrina de la Iglesia, de la conducta cristiana, de los acontecimientos finales. Nosotros no tenemos votado esos 6 aspectos doctrinales. Lo que tenemos votado son las 28 creencias. Entonces, este enfoque en lo personal es muy bueno cuando alguien se acerca, por ejemplo, a estudiar la Biblia y de manera general, quizás siguiendo un tanto el estilo que por lo general en el mundo académico se tiene para aproximarse al estudio de las doctrinas, se lo puede tener, pero no significa que es la única forma de ver la agrupación de nuestras creencias. De hecho, alguien por allí puede decir, por ejemplo, en el inicio de la formación de nuestra teología, para la Iglesia Adventista la comprensión del santuario fue algo fundamental. Y lo que como iglesia entendemos hoy, cuál es el rol del santuario, el estudio del santuario, lo entendemos nosotros como el eje articulador de nuestra teología adventista. Y alguien puede decir, y si yo agrupo en esta agrupación, que no está mal, vuelvo a repetir, ¿y dónde veo yo el santuario? El santuario lo veo solo como una creencia más. En la creencia 24, en la doctrina de los acontecimientos finales. Y alguien puede decir, pero el santuario para nosotros no fue solo una creencia más, fue el mismo eje articulador. Así es que nosotros podemos ver esto en otra perspectiva, por ejemplo, que no deja de ser adventista. Aquí yo les presento una, por ejemplo. El santuario es el estudio del pacto que Dios hizo entre Dios y el hombre. Hay un pactante y hay alguien con quien pacta. Podríamos nosotros articular doctrinalmente nuestras creencias de esta otra forma. Dios, el pactante divino, las Santas Escrituras, la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ahora, ¿con quién pacta Dios? El pactante humano, la creación, la naturaleza. Ahora, veamos nuestras doctrinas, continuamos estudiándola desde la perspectiva de la revelación cronológica del santuario. Y ahí tenemos ahora el santuario como referencia en articulación de nuestras creencias. Por ejemplo, el tema de el gran conflicto. El ministerio de Cristo en el santuario celestial estaba en la organización anterior, aquí en la 24, en acontecimientos finales. Pero alguien puede decir, el santuario no solamente es 1844 hacia adelante para que lo ponga en acontecimientos finales. El santuario es una revelación que comenzó antes, mucho antes. Incluso en el Antiguo Testamento ya tenemos el aprendizaje del santuario. Por lo tanto, el santuario celestial, existía incluso antes de la creación del hombre. Una perspectiva en la cual lo podemos ver es la revelación que tenemos desde el Antiguo Testamento nosotros en torno al tema del santuario. El tema de la vida, muerte y resurrección de Cristo, viéndola desde el paraguas del santuario. Y de hecho fue muy importante también para nosotros. El tema del remanente y sumisión desde la perspectiva del santuario. ¿Quién proclama el tema del juicio, por ejemplo? Es este pueblo, la iglesia remanente, no hay otra. Y se dan cuenta que es una perspectiva teológica que es tan nuestra como la anterior y que es una cuestión de enfoque. Así es que el tema de las agrupaciones doctrinales no son cuestiones dogmáticas, son cuestiones de perspectiva. Y de la misma manera el tema de la doctrina del santuario en relación a la experiencia salvífica, y ahí podemos agrupar otras creencias, mirando el tema de la doctrina del santuario, el aspecto del trabajo vindicativo, del juicio,
y ahí tenemos otro grupo de creencias. Por lo tanto, bajo nuestra misma perspectiva teológica podemos ver interacción en nuestras creencias, interrelación, que nos permite exponerla en perspectivas teológicas según estudios sin que esto afecte nuestra creencia básica. Las agrupaciones no son dogmáticas, volvemos a repetir. Incluso podrían haber varias perspectivas, algunas más intuitivas que otras, dependiendo del tema que tú estudias. Nuestras creencias, sin embargo, sí lo son. Cuando hablamos de establecer dogma, estamos hablando de establecer lo que usted finalmente cree. Por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿tú crees que el día domingo es día de reposo? Entonces nosotros ahí sí vamos a decir, no creo eso. ¿Y a qué estamos haciendo referencia? No es a nuestra creencia, eso es un asunto dogmático para nosotros. Nosotros creemos que eso es así, lo aceptamos como verdad el tema del día sábado, ¿verdad? El Espíritu Santo es Dios para ti. Esta es una de las creencias que también han sido atacadas. De hecho, nosotros tenemos que tener, por eso, una comprensión en cierto grado flexible cuando hablamos de las terminologías. Entonces, a veces se habla, por ejemplo, de la doctrina de Dios y de la creencia en Dios. ¿Es lo mismo la doctrina de Dios y la creencia en Dios? Número uno, cuando se habla de doctrina, siendo que es una terminología que puede ser más abarcativa, debemos de verlo así sin que se nos sea mayor problema. Cuando hablamos de creencia, nosotros creemos en Dios y ahí hemos enseñado hace poquito, no las hemos leído uno por el tiempo. Cuando hablamos de creencia tenemos puntos bien específicos. Hablar de doctrina suele ser una referencia un poquito más amplia, más no es algo sobre lo que nosotros dogmatizamos. Ah, no, que los adventistas cuando hablan de doctrina de Dios solamente hablan del punto de la Trinidad, del punto de el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y no puede haber otra interrelación teológica al respecto. Nosotros no somos dogmáticos en cuanto a eso. De hecho, alguien puede decir, nosotros como cristianos creemos en Dios, en un Dios triuno, pero nuestra creencia en la Trinidad, en la deidad, ¿es la misma creencia que se tiene en la Iglesia Católica? Y la respuesta es que no. Aunque nosotros creemos también en un Dios triuno, en el catolicismo, el tema de Dios está más ligado con una base filosófica. Ellos, por ejemplo, creen en un Dios atemporal, un Dios que no vive la temporalidad de nosotros, la temporalidad histórica, sino como es Dios. Él vive el pasado, el presente, el futuro, a la vez. Académicamente en la comprensión católica es así. Y nos deja, por lo tanto, un Dios que no tiene una relación cercana, personal, con nosotros. Filosóficamente hay mucho apego con lo que creía Platón, Aristóteles y todo ello. No es la misma doctrina de Dios que nosotros. Entonces, siempre cuando vamos nosotros a estudiar estos temas, vale bien, cuando hablamos de doctrina, no ser tan cerrados con esa palabra, sino siempre tener la perspectiva de que doctrina es una palabra que ve amplificadamente las cosas. Cuando hablamos de creencia, estamos hablando de algo que está direccionado para nosotros en las 28 creencias. Bueno, acá están nuestras 28 creencias. Yo no tengo tiempo para poder presentarlas una por una. Solamente voy a mencionar cosa básica de cada una y vamos a avanzar rápido esta parte de la presentación. Cuando decimos que nosotros, creencia número 1, creemos en las Sagradas Escrituras. Para nosotros creemos que la Biblia, las Escrituras, es la revelación suprema, autoritativa e infalible de la voluntad de Dios. Y cuando decimos aquí la revelación suprema, estamos diciendo no hay algo que tenga más autoridad que la Biblia. Y esa es una diferencia enorme. Por ejemplo, en otros medios, en otras iglesias,
la Biblia es solamente una referencia más, pero hay otras fuentes que son importantes. Para otros medios, la tradición, la experiencia, el razonamiento son también fuentes válidas para conocer a Dios, lo que junto con la Biblia en el mundo teológico se le conoce como el cuadrilátero wesleyano. Eh, Son afirmaciones que de alguna manera restan a la Biblia su valor. Para nosotros la Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Es una norma alta lo que nosotros creemos en cuanto a la Biblia, a las Escrituras. En cuanto a la Trinidad, nosotros creemos que el Padre, Hijo y Espíritu Santo es una unidad de tres personas coeternas. De esto se va a hablar un poquito más adelante. En cuanto al Padre, creemos que las cualidades y facultades del Padre se manifiestan también en el Hijo y también en el Espíritu Santo. No es que el Hijo y el Espíritu Santo son Dios en otra categoría, diferente a la del Padre. No creemos eso y está en nuestras creencias. Yo estoy sacando esto del manual de la iglesia, que por si acaso el manual de la iglesia no es un tratado de teología. Es una exposición resumida, son unas pocas líneas y unos cuantitos versículos, pero nuestra iglesia tiene una postura teológica muy sólida, muy fuerte, que la podemos encontrar en otros libros ya nuestros, como el Tratado de Teología, nuestro comentario bíblico. Hay libros ya específicos de autores adventistas que nos cuentan acerca de nuestras creencias. En cuanto al Hijo, nosotros creemos que el Hijo es eterno. Yo puse con amarillito esta palabra a propósito, porque hay algunos que piensan que el Hijo no es eterno, sino que el Hijo es engendrado. Y es decir, que le faltó una parte de la eternidad que el Padre lo engendró. De esto no voy a hablar, no es mi tema, solo lo menciono de paso. Y bueno, el Hijo, creemos nosotros, solamente menciono lo resaltado en amarillo, eternamente Dios llegó a ser verdaderamente humano. Y esta parte también es importante porque hay algunos desde mucho tiempo hasta atrás que afirman que el Hijo no fue humano, sino que siempre fue divino. Eso es una creencia que hace mucho tiempo atrás surgió, se denominaba docetismo. El Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo, todo lo que está en blanco allí, solo leo lo amarillito, es una persona de la misma manera que lo son el Padre y el Hijo. Creemos eso, punto importante. En la creación, creemos en una creación reciente, no en una evolución teísta que nos dice que cada día representa miles de años, cada día de la creación. No, nosotros creemos en 6 días literales en la creación. Y saben, hermanos, que esto es de verdad poner la Biblia por sobre todo. Y yo quiero decirles que en esto prácticamente la iglesia adventista se ha quedado sola, porque hoy, con la influencia de la ciencia, ya las demás iglesias creen en la evolución. Y yo tengo que decir que una de las cosas que a mí me convenció para ser adventista fue cuando yo era niño, 13 años, y abrí la Biblia latinoamericana y comencé a leer lo que decía allí sobre los relatos de la creación. Y yo me llevé una enorme sorpresa cuando leía en esa Biblia, en la introducción, que el relato de Génesis 1 y 2 deben de ser entendidos como relatos legendarios que ilustran la creación, pero que realmente no sucedió así de manera literal. Es decir, Adán y Eva son un cuento. Y eso me trae a mí un enorme problema, porque si Adán y Eva es un cuento, mi pregunta es, o sea, ¿Dios miente? ¿Me está presentando esto como si fuera verdad? Porque yo no veo a Moisés que al escribir diga, y esta es una ilustración, así yo lo puedo contar como históricamente, a manera, imagínense ustedes que la creación fue como una historia como esta. No, Moisés nunca dice así. Él lo toma como un hecho real. Entonces, bueno, eh, voy a avanzar. La naturaleza de la humanidad, nosotros creemos que el hombre, cada uno es una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu. Indivisible. Es decir, nosotros no tenemos eh, un cuerpo y aparte un espíritu. No es divisible.
no es divisible. El entendimiento de espíritu, eh, ruach en hebreo, neuma en griego, no implicaba en la comprensión bíblica la composición de una corporeidad etérea aparte del cuerpo. No es así. Cuando hablamos de espíritu en la Biblia, estamos hablando de aliento, de la capacidad volitiva de las personas, el ser vivo, el estar vivo, la animosidad que tiene un ser humano, más no hablamos el concepto de la noción griega que nos menciona que sí, hay un espíritu aparte, el que pena cuando uno muere, y aparte el cuerpo. Y nuestras creencias nos están dando esa dirección. Bueno, voy a avanzar por el tiempo. En el gran conflicto creemos que toda la humanidad está ahora envuelta en un gran conflicto entre Cristo y Satanás en cuanto al carácter de Dios, su ley, su soberanía sobre el universo, y este conflicto se originó en el cielo. Voy a avanzar. En cuanto a la vida, muerte y resurrección de Cristo, creemos por medio que Jesús, por medio de su sufrimiento, su muerte y su resurrección, Dios proveyó el único medio para expiar el pecado humano, de manera que los que por fe aceptan esta expiación puedan tener vida eterna. En cuanto a experiencia de la salvación, creemos que guiados por el Espíritu Santo sentimos nuestra necesidad, reconocemos nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos de nuestras transgresiones y ejercemos fe en Jesús como Salvador y Señor, sustituto y ejemplo. Mediante la fe somos justificados. Esta creencia nos habla de cuál es la experiencia de una persona al convertirse al cristianismo, al arrepentirse de sus pecados y entonces convertirse en un creyente. ¿Qué es lo que hace Dios y cuál es nuestra experiencia? Y ahí nomás, esta es la última de las creencias que hace poco fue agregada en nuestra iglesia, que se titula Crecimiento en Cristo. Y les quiero decir por qué fue importante que sea agregada. Anteriormente nosotros no teníamos una creencia que hable, por ejemplo, del aspecto de la necesidad misional de un creyente y que es su deber encontrarse con Dios cada día. Y ahora sí se lo precisó, fue necesario. Por ejemplo, en amarillito puedo leer, dice, entregados continuamente a Jesús como nuestro Salvador y Señor, somos libres de carga de nuestras acciones pasadas, relacionado al punto anterior. Más también menciona, sigo leyendo abajo en amarillo, somos llamados a crecer a la semejanza de su carácter, manteniendo diariamente comunión con Él en oración, alimentándonos de su palabra, meditando en ella y en su providencia, cantando sus alabanzas, reuniendo juntos para adorar y participando en la misión de la iglesia. Ese aspecto de permanecer y seguir creciendo en Jesús a lo largo de nuestra experiencia cristiana fue lo que se precisó en esta creencia. El remanente y su misión, creemos que esta iglesia en los últimos días, una época de apostasía generalizada, se llamó a un remanente que guardara los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto es importante para nosotros también, porque entendemos como iglesia adventista que somos el remanente, el último, la última de las iglesias, podría decirse así, que Dios la levantó para restaurar los aspectos de la verdad que no habían sido restauradas con la reforma. Por ejemplo, el tema de la ley de Dios, el tema del sábado, el tema del mensaje de la salud, entre otros. Y este aspecto es importante también para nosotros. La unidad del cuerpo de Cristo. Voy a pasar más rápido porque, hermanos, no me alcanza el tiempo. Estoy recién todavía en un avance. Bueno, creemos en el bautismo, creemos en la cena del Señor, creemos en los dones y ministerios espirituales, entre ellos el espíritu de profecía. Siguiente creencia 18. Creemos en la ley de Dios, que la ley no nos salva, por si acaso, y eso está mencionado explícitamente allí en la parte de la segunda parte en amarillo. La salvación es totalmente por la gracia y no por las obras. Así lo estipula nuestra iglesia. Hay gente que cree, los adventistas son legalistas, creen que guardar la ley los salva. Falso. Eso no creemos nosotros. Para nosotros la salvación es por gracia. Sin embargo, la salvación se evidencia en la obediencia de la ley. Bueno, está el tema del sábado,
Está el tema de la mayordomía, no voy a ahondar aquí, la conducta cristiana, matrimonio y familia, y aquí sí quiero decir algo. Dice aquí en amarillo, es un compromiso con Dios y con el cónyuge y debería celebrarse solamente entre un hombre y una mujer que participan de la misma fe. En eso creemos nosotros. Es decir, no creemos que el matrimonio es algo que se aplique a dos personas del mismo género. El ministerio de Cristo en el santuario celestial, la segunda venida de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo, el milenio y el fin del pecado. Muy bien, ahora sí, comencemos el tema, hermano. ¿Cuál es el asunto aquí? El problema. Nosotros podemos tener estudios o discusiones internas que no socavan nuestra doctrina. Y de hecho, como iglesia, académicamente, tenemos temas que están en estudio, sin que eso significa que nuestra iglesia rompió sus creencias. Tenemos, por ejemplo, aquí el tema de estudios sobre el juicio investigador. ¿A quién representa Azazel? Hay un grupo que dice sí, representa al enemigo. Hay otros que dicen no, pero si él está cargando con los pecados, ¿no representa a Jesús? Bueno, son debates. Eso no infiere en nuestra doctrina. Bueno, y efectivamente hay posturas que ya conforme pasando el tiempo, como lo dijeron aquí, ya se van manifestando más sólidas en cuanto a lo que nosotros afirmamos. El tema de la identidad de los 144,000 y la gran multitud. ¿Son dos grupos distintos o son el mismo grupo? Conforme los estudios van dándose, este tema se discutió mucho, se está llegando a un entendimiento de que se representan al mismo grupo en dos características. Uno, estado esperando la venida de Cristo, y el otro, estado salvífico, condición salvífica. La teología de la ordenación, el estudio de la teología de la última generación, etc. Eso no rompe nuestras creencias. Ninguna de ellas lo hace. Pero hay otros temas que sí, que son ya desviaciones e implican disidencias, cuando la desviación se fue más allá. Y, por ejemplo, hablamos de esto, la autoridad de las escrituras. Saben que hay una tendencia del mundo en general que a veces late en la iglesia, en algunos sectores. La Biblia va a permanecer frente a las descripciones de la ciencia. ¿Qué hacemos con eso? Y una desviación puede ser darle a la ciencia una mayor autoridad que la Biblia. El tema de la identidad adventista. ¿Es la iglesia adventista el remanente de Dios? Hoy hay movimientos que dicen no, apostató. La iglesia adventista es Babilonia. La interpretación profética. ¿Fue Elena de White una profeta verdadera? Hoy hay movimientos que dicen no necesitamos creer en Elena de White. Es una de nuestras creencias fundamentales, pero hay gente que dice sí. Creación y evolución. El antitrinitarismo, esto es algo que está muy en boga. Hay gente que dice el Espíritu Santo solamente es la fuerza, es el poder del Padre y del Hijo, pero no es Dios. Yo voy a hablar un poquito de esto, pero ya no me da el tiempo. Y la queer theology, que es el movimiento que está detrás de la aceptación de el movimiento LGTBQ+. Esto termina en desviaciones que afectan para nosotros. Siempre hubieron errores doctrinales. Históricamente se le conocen como herejías. Yo quiero presentarles aquí algunas cosas muy generales nada más. Por ejemplo, el docetismo es un error en cuanto a la doctrina de Dios, que significa que Jesús solo fue Dios y más no fue un hombre real, es decir, no fue humano. Jesús solo fue Dios, se vindica solo el aspecto divino de Jesús. Y se cree que Jesús tenía un cuerpo humano solo de apariencia. Realmente él siempre fue Dios, no fue nada humano. Eso es una herejía muy antigua, ¿no? El gnosticismo cree en un débil Jesús humano a quien le convenía la liberación de su espíritu mediante la muerte.
Ustedes han escuchado algunos años atrás el Evangelio de Judas, seguramente que se puso de moda, ¿no? Que Judas hizo un trato con Jesús y que en realidad Judas le hizo un bien a Jesús al entregarlo porque al morir Jesús en la cruz se libró de su espíritu interno, filosofía griega, su espíritu interno se libró de ese cuerpo que lo encarcelaba y fue plenamente Dios. Eso es gnosticismo y ya existía desde las épocas bíblicas. El sabelianismo que creía que la deidad es solo Jesús, es decir, no hay padre, no hay hijo, es solo Jesús. Jehová es únicamente Jesús, no hay Padre ni Espíritu Santo. Son cosas y a lo largo de la historia se han creído una y otra cosas. Si me ayudan allí con el pasar la diapositiva. Bueno, quiero mencionarles otras mientras va cargando allí y me ayudan. Está, por ejemplo, el triteísmo, que cree que existen tres dioses. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Nosotros creemos eso? Sí. El problema es que ellos no aceptan la unicidad de Dios. Efectivamente, tres dioses independientes. No hay un solo Dios, son tres. Esto no creemos nosotros. El modalismo, que es un solo Dios que se presenta de tres maneras. No realmente, a veces Dios se presenta como el Padre, a veces es el Espíritu Santo, a veces es Dios Hijo, pero realmente solo uno. Es decir, no creen en tres personas distintas. Ese también es un error. El subordinacionismo, que creen en una subordinación ontológica, es decir, del ser, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una jefatura en la Trinidad. El Padre es el jefe, el Hijo es como que el segundo comandante y el Espíritu Santo es como que el siervo de los dos, una cosa así. Eso es otro error en lo cual nosotros no creemos. Bueno, muchos hay. El arrianismo, creado, que Jesús es creado, que tiene una sustancia distinta y menor. Por ejemplo, los testigos de Jehová no aceptan la divinidad de Cristo. Por otro lado, y esto sí es algo que está relacionado a movimientos disidentes en la iglesia adventista, está el semiarrianismo, que creen que el Hijo es engendrado, pero sí es Dios, a diferencia de los testigos de Jehová. Es engendrado, pero sí es Dios. El adopcionismo, que Jesús solamente fue un hombre, pero fue adoptado por Dios el Padre y llegado a ser divino, etcétera. ¿Se dan cuenta de cuántas divergencias que hay aquí por ver? Y cuando la iglesia adventista entonces coloca sus doctrinas, las pone en orden. Hermanos, ahora sí, no tengo el tiempo y me dicen por favor con claridad cuánto tiempo tengo, si ya me lo gasté. Yo les mencioné que solamente me va a alcanzar el tiempo para hablar de dos cositas que para mí es una preocupación que en la iglesia quede claro. Yo voy a hablar un poquito acerca de esto. El Espíritu Santo no es Dios, es solamente la fuerza de Dios Padre y del Hijo. Yo les quiero manifestar de manera, espero, breve, ¿por qué creemos nosotros que el Espíritu Santo sí es Dios? No tengo tiempo para más. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros del español, creemos en el artículo definido, ¿verdad? El español. El artículo definido, el perro, la carretilla, presenta una individualización. El artículo, esa es su función. Pero ¿cómo demostrar que el Espíritu Santo es realmente una persona y que no es una fuerza? Que eso está en boga, muy en boga. Tristemente, YouTube se ha llenado de eso y eh, hay mucho de disidencia, hay mucha disidencia adventista que está abogando esto y que hace una división en la iglesia adventista. Dice, la iglesia adventista, una es de los pioneros y otra es la iglesia de hoy. Hoy la iglesia apostató, los pioneros no creían. Creo que el pastor Montero les va a hablar un poquito de esto en lo que sigue, pero hoy hay gente que cree que la iglesia apostató y que se alejó de verdades. Y que, por ejemplo, en la iglesia están llenos de jesuitas, hay jesuitas infiltrados, y un montón de cosas, hermanos, que realmente es triste y lamentable y que no son ciertas en lo absoluto.
pero eso existe. Entonces, este grupo de personas, por ejemplo, cree que la exégesis bíblica o que el acercarnos al estudio de la Biblia en el hebreo y en el griego, sus originales, no son cuestiones correctas, que son simplemente metodologías humanas. Y yo les voy a enseñar ahorita por qué no debemos de verla así. Justamente es esto lo que a nosotros como iglesia nos ayuda a entender la palabra como tal. Así es que nosotros tenemos en el griego dos formas, perdón, voy a hablarles acerca de dos, no es que hay solo dos, eh, de formas de presentar a la deidad. Al Padre se le conoce en griego como Jopater, el Padre, y aquí está el artículo, y en griego al Espíritu, to neuma, que es el Espíritu. ¿Por qué creemos nosotros que el Espíritu Santo no es una fuerza? Y se los voy a contar desde la perspectiva del idioma en el cual se escribió la Biblia, desde el griego. Nosotros tenemos este texto que es Juan 14:26, donde una lectura muy literal del griego nos diría el Consolador, el Espíritu Santo, a quien enviará el Padre en mi nombre o en nombre de mí, este a ustedes enseñará todo y recordará a ustedes todo esto que les dije. ¿Se recuerdan cómo se presenta, cuál es el artículo, la manera correcta de poner artículo para presentar a alguien? Pues en el griego es to neuma. Este es el artículo neutro. En griego existen el género masculino, femenino y neutro. Por si acaso nada que ver en neutro con esto de ideología de género. Estamos hablando de cuestión netamente gramatical. ¿Sí? Entonces, el espíritu es presentado con artículo. Yo presento normalmente a una individualidad con artículo. Y de la misma manera, así como el Padre es presentado como el Padre, Jopater, el Espíritu también es presentado como un ser, como una persona. En primer lugar, cuando yo tengo esto, se usa el artículo definido tanto para el Padre en masculino como para el Espíritu Santo en neutro. Se los presenta de la misma manera. La función del artículo es brindar identidad individual, es la presentación de cada persona en la expresión. Por lo tanto, yo no estoy hablando de una simple cualidad, estoy hablando de alguien individualizado. Cuando yo presento, cuando hablo del Espíritu Santo en la Biblia. Número dos, otra palabrita, o parácletos, el consolador. El consolador se le presenta al Espíritu como el consolador, como una forma de describir al Espíritu. Y esto es muy importante. Si el autor hubiera pretendido que el Espíritu es meramente un poder, entonces se hubiera quedado con el sustantivo neutro neuma, neuma, el Espíritu, sin necesidad de agregar el sustantivo consolador o parácletos, que implica una persona para describirlo, es decir, cómo se describe la función del Espíritu Santo a través de un sustantivo que también viene con artículo y por si fuera una cuestión que genera dudas, y ahorita lo vamos a ver, se lo pone en paralelo con un sustantivo cuyo artículo es masculino. Ahorita lo vamos a ver, que es el parácletos. Bueno, el uso del pronombre acusativo, el consolador, el Espíritu Santo y el pronombre relativo acusativo, ¿a quién? ¿A quién el Espíritu Santo? ¿A quién el Padre enviará en mi nombre? Pregunta. Cuando yo digo ¿a quién? ¿De qué estoy haciendo referencia? A una persona. No estoy hablando de una cualidad, de una fuerza, un poder. ¿A quién el uso del pronombre relativo en el griego me dice que se está refiriendo a una persona, no a una cualidad del ser? Ahora, número 4. Aquí hay otra palabrita que es también un pronombre demostrativo, es el pronombre ekeinos. Y este es importante. Ekeinos
es un pronombre demostrativo que significa este y está en masculino. Si fuera una fuerza, se hubiera usado el pronombre demostrativo neutro, que es equeíno, sin esta S final. Aquí nomás hubiera acabado. El hecho de la existencia de esta S final me está dando el género de este pronombre demostrativo. Estoy hablando de el parácletos. Este, y estoy enfatizando, por lo tanto, al referirme al parácletos, a la atribución con la cual he comparado el Espíritu Santo, estoy dándole fuerza a la caracterización individual de una persona. En su lugar, se usó en el griego el pronombre demostrativo masculino ekeinos, este, que alude a la descripción personificada del Espíritu Santo como consolador, se refiere al Parácletos. Es decir, el destaque es que quien enseñará todo es una persona, es el Parácletos, es el Espíritu. Yo no estoy hablando de una fuerza. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos desde la perspectiva del griego. Lo podemos ver, si me ayudan a avanzar, lo podemos ver otros textos bíblicos también. Si me ayudan a avanzar los hermanos allí de arriba. Muy bien. Bueno, por el tiempo yo quiero decirles que esto es muy similar a lo anterior. Termino esta partecita pequeña con esto. A lo largo del discurso de Cristo sobre el Espíritu Santo, él elige el sustantivo neutro para espíritu, es decir, to neuma. Neuma y to es el artículo, ¿sí? Pero siempre utiliza un sustantivo masculino, como otro consolador, por ejemplo. El consolador, que es lo que estaba en la diapositiva anterior que no vimos por tiempo, y un pronombre masculino. No, puedes regresar, eso sí. Así pues, los sustantivos y pronombres masculinos determinan que el espíritu es una persona porque se lo está poniendo en comparación con un ser. Por si tienes dudas que como dice espíritu es neutro, es una fuerza, por si acaso yo lo presento, y Jesús fue tan claro, lo presentó también como el parácletos y lo puso en paralelo con la función de el espíritu, personificando la labor del Espíritu Santo. No tengo tiempo, pero el Espíritu Santo hay muchos textos que nos cuentan que tiene voluntad propia, que prohíbe o permite, que llama y envía, que ayuda, intercede, que tiene emociones, que testifica, que habla, etcétera. Que una fuerza, tú no le puedes decir una fuerza que sienta. Por ejemplo, una fuerza se puede constreñir. No contristáis al Espíritu Santo, dice Pablo. ¿Se puede poner triste la electricidad? No. Eh, si yo hablo, por ejemplo, hay un texto aquí que me gusta. Dice el versículo de Hechos 16:6, y atravesando Frigia y provincia de Galacia le fue prohibido por el Espíritu. El prohibir es una capacidad intelectual porque es la toma de una decisión. Si fuera una simple fuerza, podría ser eso, etcétera. No hay tiempo para verlo. Y bueno, acá hay otra de las cosas, cuando Jesús dijo otro consolador, ese otro se refiere a otro igual que él, no a otro diferente de él. Hay dos palabritas griegas, una es alos y otra es héteros. Héteros es otro diferente, es como que las fracciones heterogéneas, diferente denominador. Pero alos es otro igualito. Y cuando Jesús habló que vendrá otro consolador, se refería a otro de la misma clase, no diferente clase, ¿sí? Alos es lo que usa la Biblia, etcétera. Bueno, la fórmula bautismal, fíjense la presentación con artículo de bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Padre, con artículo, del Hijo, con artículo, del Espíritu Santo, con artículo. Es decir, es la misma forma de presentar al Padre y al Hijo como se presenta el Espíritu Santo. Si fuera una atribución, una cualidad, no fuese necesario decir eso. Pero se le está presentando tal cual el Padre y el Hijo, etcétera. Bueno, voy a pasar todo esto es muy largo. Yo quiero terminar diciendo que
Otro de los puntos, y este es el segundo, es el tema de remanente y corporación. Hoy hay muchos que andan en internet diciendo la iglesia adventista es una corporación, es una empresa, ya eso no es una iglesia, no es el remanente, es una corporación. Algunos errores de esto. Creen que la iglesia apostató y que por lo tanto la iglesia es Babilonia. Y tienen un desenfoque misional porque su misión parece es estar más bien detrás de la iglesia adventista. Y yo pregunto, ¿el remanente en el tiempo del fin cumple una misión? Jesús dijo, id y predicad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Mi pregunta sería, ¿ellos cumplirán la descripción de estar en todo el mundo bautizando? Me gustaría saber cuántas iglesias tienen en Corea, cuántas iglesias tienen en China, cuántas iglesias tienen en Angola, en Lesoto, en lugares, hermanos, no es solamente un movimiento disidente, no cumplirían el hecho de ser la iglesia que cumple su obra en todo el mundo. Más tristemente, su misión es más bien eh, eh, ir dividiendo a la iglesia adventista. Bueno, Elena White un día escribió una persona que pensaba así y Elena White le escribió, hermano mío, si usted está enseñando que la iglesia adventista el séptimo día es Babilonia, está equivocado, decía Elena White. Dios no le ha encargado la proclamación de semejante mensaje, etcétera. Por tiempo no leo. Ciertamente me entristece que usted se haya dejado engañar de alguna manera por las insinuaciones del enemigo, etcétera. Y enseñan también que no se debe devolver el diezmo, movimientos disidentes. El NY incluso eso ya tenía en su tiempo y le decía a ese mismo hermano, entiendo que usted proclama también que no debemos devolver el diezmo. Y el NY le dice una cosa muy fuerte, hermano mío, quite su calzado de sus pies porque el lugar donde usted está es tierra santa, etcétera. Bueno, eso está en la Iglesia Remanente, páginas 90 al 93, etcétera. Voy a avanzar. El concepto de remanente en el tiempo del fin es alterado también. ¿Por qué? Porque consecuentemente su postura es que al final del tiempo habrá una especie del remanente del remanente. Si ustedes le preguntan, ¿y qué creen? ¿La iglesia adventista fue el remanente? En su momento fue el remanente, pero luego apostató. Ahora es Babilonia, ahora ya no es remanente. Pregunta, ¿tienes manera en Apocalipsis, partiendo de la Biblia, de demostrar la existencia del remanente del remanente? Hermanos, eso es una cosa que no hay cómo hacerla. Bueno, lo que hacen sí es coger textos de Elena de White fuera de su contexto, interpretando de forma antojadiza estas maneras, pero ellos malinterpretan algunos textos de Elena de White que hablan sobre el zarandeo. Y una cuestión que tenemos que entender nosotros es que se zarandea al pueblo y el resultado es el mismo pueblo purificado, no es otro. No es otro movimiento separado de esto. Se niega el concepto de orden y de organización de iglesia. Es claro que la palabra de Dios ampara el concepto de orden y lo hace en aplicación para la iglesia. De la misma manera es ampliamente reconocido cada etapa, Antiguo como Nuevo Testamento, que Dios instituyó liderazgos en su dirigencia. Y Elena de White también recibió en sus visiones la necesidad de organizar hospitales, clínicas, etcétera. Organización. No podría haber esto sin organización. Pero en la disidencia se dice, no, ya ves, como dice corporación, están inscritos, no, ya apostataron, etcétera. Bueno, niegan el concepto de orden y organización. Acá hay algunos textos, niegan aún el mismo espíritu de profecía. Hermanos, yo estoy dejando esta presentación. Se me acabó mi tiempo. Acá hay mucho más que hablar, pero yo los dejo. Me gustaría que lo compartan con la iglesia. Solamente quiero decir que debemos nosotros de estar preparados, ser cuidadosos. Nuestro fundamento es la Biblia, la palabra de Dios. Y tenemos que tener en primer lugar gratitud a Dios porque los que hemos sido bautizados en esta iglesia creemos que Dios sí tiene una iglesia en el tiempo del fin y creemos que nuestras verdades están aquí.
No obstante, siempre vamos a vivir bajo ataque. Es imposible que la iglesia de Dios no los tenga, porque el mismo hecho de su responsabilidad implica ataque por parte del enemigo. Que siempre nosotros podamos mantener la sana doctrina creyendo en lo que la palabra de Dios dice y teniendo fe en la iglesia como el cuerpo remanente. ¿Será perfecta? No. Desde el que nosotros somos seres humanos pecadores, quien les habla lo es. Nosotros tenemos pecaminosidad, podemos decir, humanamente. Sin embargo, la doctrina es pura. La doctrina es íntegra. Y la palabra de Dios, que es la que nos sostiene a nosotros como iglesia. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Dejo el tiempo aquí. Sé que ya se acabó el tiempo. Gracias por su paciencia. Dejo el tiempo con ustedes. Muy bien, muchas gracias, Pastor Ronald. Ahora sí llegó el momento de algunas preguntas. Vamos a pedir a nuestros hermanos que tengan alguna pregunta. Muy bien, vamos a empezar con nuestro hermano Rolando. Yo traigo a colación lo que Pablo dijo, ¿no? En segunda de Tesalonicenses, cuando él dice de que a su muerte y él profetizando el futuro en lo futuro, lo que iba a pasar dentro de la iglesia apostólica, la iglesia liderada por los apóstoles, levantada por Cristo, iba a ser penetrada, infiltrada por lobos rapaces vestidos de cordero, ¿no es cierto? Ya. A través de los años, yo creo que sería ser muy inocente creer que eso es mentira, porque la iglesia apostólica, que después apostató, fue infiltrada, por eso que cambió. En 1844 se levanta la iglesia adventista del séptimo día, ¿no? Y como mensajera del Señor o profetisa, como quieran llamarla, Elena G. de White, antes de su muerte, ella indica su preocupación, diciendo que a su muerte muchas cosas iban a suceder y que había una idea de que debía hacerse una reforma dentro de la iglesia. Y ella dice, no, si esto fuera así, si fuera necesaria una reforma de la iglesia, dice, se cambiaría nuestra fe. Y entre otras cosas dice que se escribirían libros de otra orientación. Ella también manifiesta en 1903 o 4 más o menos, ella manifiesta de que eh, las verdades que el Señor ha revelado en los últimos 50 años, y hace referencia a los pioneros de la iglesia, ¿no? Y menciona a Jaime Huay, a Joseph Bay, Lordwood, Andrews, a todos esos hermanos, y ella cuenta cómo el Señor derramó su espíritu sobre ellos y les reveló verdades. Y ella dijo, las verdades que el Señor ha revelado en los últimos 50 años no deben ser removidas porque son la plataforma de nuestra fe. Ahora, si uno lee los principios de fe, no creencias fundamentales, los principios de fe que escribiera Jaime Huay en 1872, que escribiera después Urias Smith, ¿no? Y que nunca fueron desestimados por Elena G. de White, y que son diferentes a los principios de fe de ahora, o las creencias fundamentales de ahora. Eso implicaría de que la verdad está cambiando y que las revelaciones que se le dieron a ellos no fueron revelaciones exactas, sino inexactas. Entonces, por eso es que cambian. Entonces, si lo de los pioneros cambió y tenemos las creencias ahora, ¿no? Porque eres teólogo, tienes que haber estudiado los principios de fe
de Jaime Huay, del linaje de Huay, lo que ella afirmaba, y son diferentes. George Knight dice en su libro, en el libro que hace, ¿no? Bifurcación, y le hace una referencia de esto, Robert Douglas, creo que se llama este señor. Él dice que si se levantara uno de ellos en este tiempo, no podría pertenecer a la iglesia adventista del séptimo día de hoy. Ahora, ¿por qué han cambiado las cosas? A mí me han dicho, no, pues es que porque la verdad es progresiva. Pero también, no, y lo dicen, y yo lo he escuchado de personas, lo he escuchado de pastores, la verdad es progresiva, pero también es sincero decir que el engaño también. Nosotros, la iglesia adventista es adventista desde el año 1980 con una doctrina firmada, pero eso tomó como 48 años para que se dé. El historicismo de la iglesia nos ayuda a ver cómo esto ha sucedido, ¿no? Así como estudiamos cómo Babilonia llegó a ser Babilonia, cómo el catolicismo llegó a ser catolicismo, y estudiamos la historia también está sobre la iglesia. Y yo quisiera saber por qué, por ejemplo, el principio número uno de los pioneros era, eh, creemos en un único Dios, en un único Dios y en un Señor. Y esta la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesús a quien tú has enviado. Por qué ninguna carta de Pablo cuando hace su salutación y su despedida, nunca menciona Espíritu Santo, solamente habla de Padre e Hijo, nada más? ¿Por qué no hay ninguna salutación? ¿Y por qué, si yo no sé hebreo, entonces nunca voy a poder entender la Biblia? Entonces, nadie que no sepa hebreo va a entender la Biblia. Pero como una vez hiciera uso de una manera eh, engañosa, este señor John Harvey Kellogg, él fue el primer trinitarista en todo caso, cuando habla con Butler, con Butler, y le dice, yo pensé que cuando Elena G. de White decía el Espíritu Santo se refería a una persona. Y eso él lo dice cuando levanta su libro, ¿no? El Templo Viviente, donde dice que Dios está en todas partes y manifiesta en todo, ¿no? Levanta una piedra y Dios está abajo. Está en un árbol, está Dios ahí. ¿Por qué ha cambiado todo eso? Muy bien, gracias hermano por su pregunta. Eh, bueno, hay varias preguntas en una, ¿no? Número uno, en cuanto a lo que es la ideología de nuestros pioneros, la creencia de nuestros pioneros, efectivamente, bueno, está por la naturaleza de la ponencia, que es más expositiva de doctrinas en general, no es un tema histórico, pero lo tenemos. De hecho, hay, y uno de ellos lo tiene nuestro pastor Rubén, en el tema de que el pastor lo va a poder responder. Pero efectivamente nuestros pioneros adventistas tuvieron una comprensión paulatina de la verdad. Nosotros tenemos afirmaciones de Jaime White en 1846 y también tenemos afirmaciones del mismo Jaime White en momentos cercanos a su muerte que nos mencionan cómo él iba entendiendo su postura en cuanto a la deidad. Por ejemplo, nosotros también tenemos personas que efectivamente murieron como pioneros, murieron no aceptando la Trinidad. Yo sé que el punto en concreto, aun cuando usted no lo ha mencionado, es el punto de la Trinidad. Eh, el punto en concreto, por ejemplo, Joseph Bates murió no creyendo en la Trinidad. No obstante, él no fue el último pionero. Nosotros tenemos declaraciones de Elena de White que mencionan ya que esa verdad fue comprendida a el paso del tiempo, y las hay, se las pueden mostrar, se las pueden presentar.
Por otro lado, yo creo que no es correcto lo que se afirma en relación a Pablo en cuanto a que él no cree en la deidad, en la divinidad del Espíritu Santo. Es más bien todo lo contrario. Es gracias a Pablo que nosotros tenemos en gran manera descripciones del Espíritu Santo como un ser, como una persona, más no como una cualidad, ¿no? Sí, por supuesto, tenemos creo que aquí varias. Yo lo pasé rápido por cuestión del tiempo. Voy a retroceder aquí un poquito. Y muy bien, muy bien. Algunas de estas. Por ejemplo, Romanos 8:26, quien escribe es Pablo, ¿verdad? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Ahora, la intercesión es algo que no lo puede hacer una fuerza, no lo puede hacer. Yo sé que, sí, así es. El Espíritu Santo tiene un rol intercesor por nosotros y el Señor Jesucristo tiene un rol intercesor por nosotros. Ambos son Dios, ambos son, por supuesto, el Espíritu intercede por nosotros. Y yo le preguntaría, ¿cómo se entiende entonces este pasaje de Pablo? Es cierto que cuando nosotros hablamos del ministerio sumo sacerdotal de Cristo, sumo sacerdotal de Cristo, su ministerio es intercesor. Pero cuando hablamos de la labor del Espíritu Santo en la conciencia de las personas, su labor también es intercesora. No podemos contradecir ni negar la labor intercesora del Espíritu Santo. No confundamos tampoco un tema, un tópico teológico con el otro. Una cosa es el rol de Cristo en el santuario celestial, donde Él media como sumo sacerdote por nosotros, más también tenemos al Espíritu Santo quien intercede por nosotros, conforme lo que el apóstol Pablo menciona. Y bueno, efectivamente dice, ¿no? El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué dice? ¿Y de quién estamos hablando? Del Espíritu Santo. ¿Y qué dice Pablo? Intercede por los santos. Creo que ya Sí, la hora ha sí. terminado y el pastor en la siguiente posición vamos a tocar ese tema, ¿verdad? Sí, el pastor Rubén lo va a Pastor tomar Rubén. aquí en cuenta y yo entiendo también el tema de la hora. Podríamos conversar más, hermano, pero somos respetuosos también de este tema de la programación. Gracias, pastor Ronald. Eh, el tiempo nos ha ganado, así que vamos a cantar un himno. Muchísimas gracias por su tiempo, por la exposición. Así que ese tema va a continuar en la tercera parte, así que vamos a cantar en este momento.